Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy traigo un nuevo video donde voy a hablar de un tema que puede ser muy interesante para muchas personas. Si ustedes revisan mi canal de YouTube, la mayoría de mis videos están relacionados con temas de ingeniería, que por ejemplo notación asintótica, algoritmos de búsqueda de inteligencia artificial, arquitectura de software. Soy ingeniero en sistemas y pues eso es lo que realmente sé, es lo que estudié. Pero hay otros temas que también me interesan y suelo leer sobre ellos. Me gusta leer sobre finanzas, desarrollo personal, historia, pero también me gusta mucho los temas relacionados con sociales, la sociedad y puntualmente las comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, también las comunidades indígenas. Son temas que me causan mucha curiosidad y hoy voy a hablar precisamente de un tema relacionado con eso. Para eso he creado algo que nosotros llamamos un repaso en esta plataforma. La intención de estos videos es hablar de un tema que puede ser de su interés, aprender algo nuevo. Yo aprendo muchas cosas cuando hago la investigación para poder hacer estas cosas y también comenzar a ensayar, a probar nuestra primera versión de nuestra plataforma llamada Plastilina. En mi último video ya les había hablado un poco sobre esta plataforma. Eh, Como les mencionaba, soy el director de una empresa llamada Ancertic, soy desarrollador full stack. Dentro de mis hobbies más importantes está el practicar y participar en competencias como amateur de CrossFit, y también soy docente hora cátedra de la Universidad del Valle en todo lo que tiene que ver con desarrollo de software. Eh, Entrando en materia del video, por acá yo tengo un repaso, este es mi perfil de Plastilina. Por acá tenemos un repaso que es el que le quiero mostrar, es este que está por aquí. Este fue el que hablé el video anterior, efectos nocivos de las redes sociales, sobre todo en el pensamiento crítico. No profundicé mucho, pero si ustedes ingresan a la plataforma y estudian esto, van a poder aprender mucho cómo afectan las redes sociales y afectan de manera muy nociva en nuestro pensamiento crítico. Es una forma de manipular masas muy efectiva, muy eficiente. Entonces toca ser muy cuidadosos a la hora de utilizarlas. Eh, y no encuentro el repaso que les quiero mostrar ahorita. Es este que está aquí. Vamos a abrirlo. Les voy a leer un poquito sobre la descripción. ¿Por qué las regiones afrodescendientes indígenas colombianas presentan mayores desigualdades? Este repaso analiza o pretende analizar, porque es algo absurdamente complejo, tiene muchos matices, muchos factores, y el repaso no pretende ser una respuesta a esta pregunta, pretende crear más preguntas sobre por qué pasa eso, ¿no? Porque realmente si hay un patrón estadístico allí con las comunidades negras indígenas, y sería chévere sentarse a analizar qué es lo que pasa, por qué. Entonces, este repaso analiza por qué muchas regiones de Colombia con mayoría de población afrodescendiente presentan mayores dificultades en acceso a algunos servicios que deberían de ser básicos, como el agua potable, la salud, la educación, la infraestructura y oportunidades económicas. Explora las principales explicaciones propuestas por algunos investigadores, incluyendo el legado de la colonización y la esclavitud, el racismo reestructural, el aislamiento geográfico, el conflicto armado, la corrupción y la inversión estatal. Además, enseña a interpretar estos fenómenos desde una perspectiva crítica, distinguiendo entre evidencia, patrones estadísticos y relaciones de causalidad, para comprender la complejidad de las desigualdades territoriales en Colombia. Entonces, lamentablemente, bueno, o afortunadamente, porque siguiendo la línea de lo que decía en el video anterior, hay que estudiar y hacernos preguntas incómodas, estudiar y colocarnos en situaciones en las que el cerebro deba concentrarse, seguir una línea donde no haya una simple respuesta, para ejercitar esa habilidad tan importante como es el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, también es una forma de hacerlo estudiando estos temas. No hay una respuesta sencilla, no podemos apuntar una simple razón, y aquí trato de apuntar a varias de esas razones. Primero quiero responder esta pregunta, y es, ¿existe un patrón de menor acceso a servicios públicos en muchas regiones de Colombia donde la mayoría de la población es afrodescendiente o indígena? Y aquí, lamentablemente, no todos vamos a estar de acuerdo, pero hablo desde mi punto de vista. Yo nací y crecí en poblaciones
donde la mayor cantidad de personas eran negras o afrodescendientes, como lo quieran llamar. Y sí tuve la oportunidad también de moverme mucho a otros lugares donde la mayoría de las personas no eran negras o afrodescendientes o indígenas, y cambian muchas cosas, ¿no? Cambian muchas cosas como el tema del agua potable. Donde yo crecí no era común de pronto tomar agua de las llaves. Eh, el agua había que hervirla o teníamos que comprar agua de algunos lugares donde la vendían potable. Y te movías unos 30 kilómetros a un pueblo donde la mayoría de las personas no era, seguía siendo un pueblo, seguía siendo un municipio. Te movías 30 minutos, 30 kilómetros y ya podías tomar agua de las llaves, el agua no la cortaban, la energía no la cortaban de manera frecuente. Seguía siendo un pueblo con cantidad de personas, la cantidad de personas muy similar, el tamaño en extensión muy similar, pero conforme fui creciendo, conforme fui estudiando, tenía que movilizarme a diferentes ciudades, diferentes municipios, viví en diferentes municipios también a causa de eso, comencé a encontrar un patrón, eh, y es que, curiosamente, hablando específicamente de los municipios del norte del Cauca, donde la mayoría de las personas somos negras o afrodescendientes, tenemos siempre casi los mismos problemas con servicios básicos que el gobierno eh, debería pues darlos, porque son derechos. Tenemos derecho a tener agua potable, tenemos derecho a tener servicios que son considerados servicios básicos, pero no los tenemos en estos lugares con estas características. Entonces, vea, diversos estudios muestran que muchas regiones con alta población afrodescendiente e indígena presentan peores indicadores en acceso al agua potable, saneamiento, salud, educación, infraestructura y oportunidades económicas que el promedio nacional. Estamos hablando del promedio nacional si comparamos todos los municipios y ciudades de todo el país y comenzamos a ver cuál es el promedio pues, de la calidad a estos indicadores socioeconómicos. Comenzamos a encontrar un patrón, y es que donde tenemos poblaciones mayoritariamente negras o indígenas o afrodescendientes, no cumplimos con estos criterios pues, de calidad. Las mayores brechas se observan especialmente en regiones como el Pacífico colombiano, algunas zonas del Caribe, la Amazonía y específicamente el norte del Cauca, que es donde se concentra la mayor cantidad de estas poblaciones. Seguimos con otra pregunta importante, y es cuáles son algunos de los problemas que suelen compartir estos territorios. Ya les mencioné varios de ellos, voy a pasar esta parte rápida. Entre los problemas más frecuentes se encuentra la baja cobertura de agua potable e interrupciones frecuentes del servicio de acueducto, problema con el que luchamos todo el tiempo. Donde yo crecí era muy común tener lo que llamamos aljibers en los patios, entonces uno tenía que ir y sacar agua de allá. Esta agua no era potable. ¿Por qué? Porque el servicio no de agua era muy intermitente, entonces podías pasarte incluso una semana sin tener agua en los grifos. Deficientes en alcantarillado. Hace poco vi un video en redes sociales de un pueblo que se llama San Basilio de Palenque, pueblo que debería ser muy cuidado por las autoridades, que tenían un problema de alcantarillado. Al final no sé cómo habrá seguido esa problemática, pero el pueblo tuvo que parar, ¿sí? Pararse y detener pues las vías para llamar la atención del Estado porque tenían un problema de alcantarillado, por ejemplo. Hospitales con baja capacidad resolutiva y escasez de especialistas, infraestructura vial deficiente, dificultades en el suministro de energía, baja conectividad a internet, menor acceso a educación superior. También suelen presentar mayores tasas de pobreza multidimensional, desempleo, informalidad laboral y presencia de economías ilegales. Estos problemas normalmente no aparecen de manera independiente, sino que se potencian entre sí. Claro, tiene mucho sentido. Bueno, como ya saben, Plastilina nos va a hacer una especie de juegos. Existen diferentes tipos de juegos o preguntas por cada uno de estos temas que vamos estudiando, pero me los voy a saltar. Ya eso les queda a ustedes de pronto de tarea si gustan ingresar a la plataforma y profundizar más y hacer todos estos jueguitos y evaluaciones. Pero yo voy a ir al punto. Y es algo muy importante que menciona el repaso, es que todos estos problemas no funcionan de manera independiente. Por supuesto, si tenemos, por ejemplo, menor acceso a la educación, donde hay menor educación hay más corrupción, por ejemplo, en gobiernos locales, hablando de esos lugares puntuales.
Donde hay menor educación, por ejemplo, la gente simplemente se acostumbra a tener esos servicios como tan deficientes y puede seguir. Todo este tipo de problemas se conectan entre sí y lo que hacen es potenciarse entre sí. Muchos factores, es un tema complejo como mencionaba al comienzo, pero no hay una causa única, realmente son varios factores y entre ellos mismos se potencian para al final tener esa consecuencia que es bajos índices socioeconómicos en estos municipios. Hay otra pregunta interesante que hice y es, ¿todos los municipios con mayoría afrodescendiente o indígena presentan estas dificultades? La mayoría de municipios con alta proporción de población afro están concentrados en el Pacífico, una región que históricamente, ojo con esa palabra, históricamente ha recibido menos inversión. Aunque pueden existir algunos casos, la evidencia disponible muestra que la mayoría de estos municipios continúan presentando desventajas importantes en indicadores como acceso a agua potable, infraestructura, salud, educación y pobreza. Entonces uno comienza incluso a preguntarse, y ojo con esto que es una pregunta que me hago y es, ¿será que esto es intencional? ¿Será que intentan de pronto mantener de cierta manera, no sé, por ejemplo, si yo fuera el líder y quiero mantener una población de pronto enferma o débil o con menos, digamos, oportunidades, una forma muy sencilla que se puede controlar son estos servicios, por ejemplo, el agua, ¿sí? El acceso a internet, el acceso a un servicio de calidad energético de calidad. Entonces, todas estas cositas comienzan a tomar un patrón que parece ya como una especie de plan incluso. No puede encontrar una excepción puntual, no puede encontrar una excepción puntual que cumpla con todas las condiciones mencionadas, mayor población afroindígena, ¿cierto? Que supere los indicadores socioeconómicos de otros pueblos en donde la mayor cantidad de las personas son blancas o mestizas. Entonces no encontré, haciendo mi investigación, realmente no dediqué mucho tiempo allí porque no es mi intención, realmente no quiero, mi intención es más generar preguntas incómodas y mostrar de pronto un patrón que es evidente y se trata de eso, ¿no? Es importante hacer preguntas que sean difíciles, incómodas, incomodar, eso es importante. Entonces, yo buscando, si ustedes lo encuentran, déjenlo en los comentarios, estaría estupendo saber de ello, pero yo no encontré un solo pueblo o ciudad donde la mayor cantidad de personas sean negras o indígenas que cumplan al menos o superen el promedio de estos indicadores socioeconómicos, como es el acceso a un agua potable, ¿cierto? Acceso a educación universitaria, por ejemplo, acceso, por ejemplo, a servicios de salud buenos. Entonces, no lo encontré. Mientras que sí encontré pueblos aislados donde la mayor cantidad de personas son blancas o mestizas, pueblos que no están cerca de ciudades importantes como alguna ciudad capital de algún departamento y sí cumplían con estos indicadores socioeconómicos, al menos el promedio o incluso superaban el promedio de estos indicadores socioeconómicos. Entonces, definitivamente hay un patrón estadístico allí y ya veremos qué significa que hay un patrón estadístico. Por acá hay una pregunta y es algo lógico y es el hecho de que existen municipios mestizos muy pobres, porque los hay poblaciones también que son blancas o mestizas, que son pobres, invalida la hipótesis que estoy tratando de plantear de un racismo estructural. En ciencias sociales, la existencia de excepciones no elimina un patrón estadístico. Lo importante es analizar si en promedio los municipios afrodescendientes e indígenas presentan desventajas persistentes frente a municipios comparables. Entonces, ustedes van a decir, no, pero es que yo conozco pueblos donde la mayoría de personas son blancas o mestizas que también tienen este mismo problema. Eso no invalida que hay un patrón con los pueblos negros o afrodescendientes. Entonces, realmente eso no significa nada matemáticamente y lógicamente hablando. Y hay una palabra que he estado mencionando durante todo el video y es patrón estadístico y básicamente significa que un grupo aparece con mucha mayor frecuencia en determinadas condiciones que otro. Por ejemplo, si una proporción significativamente mayor de municipios afrodescendientes presenta problemas de agua potable, salud o educación frente al resto del país, existe un patrón que merece ser explicado. Y sí existe el patrón y pues no pretendo explicarlo, pero sí pretendo crear esas preguntas y decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestros territorios? ¿Listo?
Un patrón estadístico no demuestra automáticamente la causa, pero indica que existe una relación que debe investigarse. Y ya comenzamos a entrar a temas más complejos como qué es el racismo estructural. Muchas personas ni siquiera han escuchado ese término nunca en sus vidas. Afortunadamente son muy privilegiados también, pero ya comenzamos a ver que comenzamos a encontrar explicaciones e hipótesis como la del racismo estructurado. ¿Sí? Otra pregunta que debo responder es esta, y es cómo influyó la colonización a estas desigualdades. Pero, a ver, vamos primero con esta. ¿Cuáles son las principales explicaciones propuestas por los investigadores? Entonces aquí les voy a dar una lista de, bueno, personas que se han sentado a tratar de responder esto, personas que sí han dedicado más tiempo riguroso. Yo lo que hice fue leer esas investigaciones o algunas de ellas, pero hay personas que llevan muchos años tratando de responder esta pregunta de por qué hay tanta desigualdad en estos territorios, pues, con mayor población negra o afrodescendiente o indígena. ¿Por qué? Y hay personas que han dedicado mucho tiempo, incluso esfuerzo y dinero tratando de responder esto. Y algunas de ellas son las investigaciones suelen señalar una combinación de factores históricos, geográficos, económicos, políticos e institucional. No hay una respuesta sencilla. El legado de la colonización, que para mí uno de los que más afecta, la colonización y la esclavitud, explica muchísimas cosas. El aislamiento geográfico también explica muchas cosas. Y todo está conectado también con eso, ¿no? El legado de la colonización y la esclavitud. Muchas de estas personas que fueron esclavizadas trataron de escapar, ¿cierto? Poblaciones negras e indígenas trataron de escapar y se aislaron geográficamente. Claro, las personas negras solían irse hacia los lugares costeros. Una vez escuché una explicación o leí alguna explicación que me parecía un poco triste, no sé qué tan cierta sea, pero decía que la mayoría de las personas negras o afrodescendientes que trataron pues de escaparse de todo este tema de la esclavización solían ir a las costas porque de cierta manera tenían la esperanza de volver a sus territorios, ¿no? Volver a África, porque sabían que por allí habían entrado en barcos y pues tenían la posibilidad de volverse también por esos lugares, mientras que las personas indígenas solían irse o lo solían desplazar de manera forzada los colonizadores hacia las montañas, y eso explica por qué el país está dividido geográficamente así, ¿cierto? Está dividido de manera étnica, se agrupan los indígenas en las montañas y los afrodescendientes sobre todo en los lugares costeros. En el norte del Cauca pasa algo muy puntual, y es pues que realmente toda esta zona del norte del Cauca eran haciendas esclavistas, ¿no? Entonces también en estos lugares se creaban palenques, que eran donde los esclavizados escapaban y creaban sus propias comunidades libres. Eh, y eso explica un poco por qué hay de cierta manera aislamiento geográfico. El conflicto armado, y no sé, o sea, de pronto una persona que haya estudiado más el tema del conflicto armado podría dejar su comentario, y es que se juntaron todos los males, ¿no? Coincidencialmente, en estos territorios es donde más hay también recursos naturales, y hay minas, por ejemplo, y eso genera un conflicto armado por la minería ilegal también. Existe también como lugares de paso donde mueven todo el tema de las drogas, del narcotráfico y todo, y eso se vuelve un cultivo, una mezcla de puros factores que pueden generar tanta pobreza y tanta desigualdad también. La baja inversión pública sostenida pasa, y con toda esta suma de factores que hemos mencionado hasta ahorita, resulta y pasa que si comenzamos a ver dónde han invertido más los gobiernos centrales, y no entiendo por qué, bueno, no entiendo por qué tiene que ser un gobierno central que tome todas estas decisiones de cuánto presupuesto hay para cada territorio también. Deberíamos ser algo más como federal, algo más como, sí, algo más donde las regiones tengan un poco más de poder sobre sus recursos. Y es que en estos territorios hay menos inversión que en otros lugares del país. Entonces se comienzan a sumar todos esos factores y tenemos esos problemas que hemos venido mencionando a través del video. La corrupción y la limitada presencia del Estado. Y aquí hablo de corrupción no solamente del gobierno central en Bogotá, ya el presidente y todo, sino también de la corrupción local, las alcaldías, los concejales que hay en estos territorios es bastante alta. Y también no encuentro una explicación en la baja educación, ¿no? Entonces simplemente nos acostumbramos a esas condiciones y no comenzamos a cuestionar nada, no comenzamos a cuestionar por qué aparecen carreteras que supuestamente han pavimentado incluso hasta 10 veces y nunca se han pavimentado. Yo recuerdo mucho
Y eso es un ejemplo de la vida real. Yo recuerdo mucho que un profesor nos colocó una tarea cuando estaba por allá en el bachillerato, y era ir a investigar cualquier proyecto de la alcaldía en planeación, y leímos que una carretera en una vereda del pueblo donde nací se había pavimentado unas 4 veces, no recuerdo el número exacto, pero se había pavimentado varias veces, y resulta que hablando con las personas que vivían por allí, la carretera nunca había sido pavimentada. Entonces estas cosas también pasan muchísimo en estos territorios. Generalmente no existe una única causa capaz de explicar todas estas cosas, como les dije y como mencionamos aquí, pero todas estas causas se van sumando y van complicando más el problema. Así como es complejo explicar las causas del problema, también es difícil una solución a todos estos problemas. No hay una solución de pronto inmediata tampoco. Yo siempre apostaría al tema de la educación, sino que no es una solución tan popular para muchas personas del país, ¿cierto? Porque no es una solución que te muestre los resultados ya, sino que tiene que pasar incluso muchas generaciones para que comencemos a ver cambios en nuestros territorios, y por eso muchas personas optan por soluciones de pronto más inmediatas que al final no solucionan nada, son un pañito de agua tibia, como la guerra, como tratar de asesinar a todo aquel que, pues, que de pronto piense diferente, pero realmente esas no son soluciones. La verdadera solución a muchos de estos problemas es la educación. Respondamos otro par de preguntas y dejamos hasta allí. Si las personas quieren de pronto profundizar, ingresan a la plataforma, pueden buscar mi perfil, lo voy a dejar por ahí en la descripción del video, y sigo debatiendo cosas aquí en este repaso, muchas preguntas interesantes. Veamos esta, me parece bastante interesante: cómo influyó la colonización en estas desigualdades. Ya he mencionado algunos factores. Durante la colonia, muchas comunidades afrodescendientes fueron obligadas a trabajar en minas, plantaciones y puertos, mientras que numerosas comunidades indígenas fueron desplazadas o confinadas en territorios alejados, ¿cierto? Montañas sobre todo. La mayor parte de la riqueza generada por estas actividades benefició a otros sectores de la sociedad y no a las comunidades que realizaron el trabajo, por supuesto. Entonces, ¿qué pasaba? Incluso mucho después de abolir el tema de la esclavitud, esas personas trabajaban en minas, trabajaban pues explotando todos esos recursos naturales, y esa plata simplemente no se quedaba allí, se iba a ciudades pues más importantes, entre comillas, se iban a ciudades y los que veían esta riqueza eran otras poblaciones donde se fue acumulando toda esa riqueza. Incluso el tema de la tierra explica muchas de esas consecuencias. Resulta y pasa que pues hay una relación evidentemente entre la riqueza y la tenencia de tierras, y muchas de estas personas que fueron esclavizadas simplemente no tenían territorios pues que cultivar, o si los tuvieron fueron desplazados de manera forzosa a dejar todos esos territorios, y simplemente ciertos grupos de personas se iban beneficiando de tener todas estas tierras, y también eso explica el tema de la desigualdad en esos territorios. Esta distribución desigual de la riqueza y las oportunidades tuvo efecto que continuaron durante los siglos posteriores. Aunque la esclavitud terminó legalmente, muchas comunidades afrodescendientes continuaron sin acceso a tierras, educación, crédito e infraestructura, lo que les mencionaba. La desigualdad acumulada durante siglos no desaparece automáticamente cuando cambió una ley. Eso, aquí nos aparece un jueguito, pero no lo vamos a responder. Vamos a ir a otra pregunta del repaso. Recuerden que un repaso es un conjunto de preguntas, y una pregunta tiene un conjunto de explicaciones al final para garantizar que entendiste un tema. También tiene una evaluación final, también tiene otras opciones muy interesantes. Los invito a ingresar a la plataforma, a aprender, a crear. Vamos a ver esta, y es: ¿qué es la dependencia de la trayectoria histórica? Es la idea de que decisiones tomadas hace muchos años pueden seguir afectando las condiciones actuales, evidentemente, como el tema de la colonización ya mencionada. Si una región permaneció, o el tema de la esclavización más puntualmente, si una región permaneció durante décadas sin inversión en educación, carreteras o salud, esa desventaja puede mantener incluso cuando políticas cambian. Por eso hay un término muy importante, que son las políticas con enfoque diferencial, pero bueno, eso es de pronto tema para otro video. Y lo más curioso es que hay mucha gente que hoy está en contra del tema de las políticas con enfoque diferenciales, que básicamente dicen que si tenemos dos poblaciones en diferentes condiciones, ¿cierto?, socioeconómicas puntualmente,
y las tratamos a esas dos comunidades de la misma manera, lo que va a pasar con el tiempo es que las desigualdades se van a ir incrementando. Entonces, amerita que a la población vulnerable se le dé un trato diferente, dándole de pronto más oportunidades. ¿Para qué? Para que haya más equidad. Y esa idea tan básica y de pronto que tiene tanto sentido, hay muchos políticos que están en contra de esa idea de pronto tan evidente y tan lógica, ¿no? Personas que están en contra y están totalmente en contra abiertamente de esa idea como son las políticas de enfoque diferencial. Y el racismo estructural, que también es un tema de pronto polémico porque hay muchas personas que dicen que esto no existe, que en un país como Colombia el racismo no existe. Y en mi opinión, sí existe el racismo, solamente que un racismo bastante hipócrita, bastante enmascarado, bien maquillado, pero sí existe el racismo. Lo que sí creo es que son menos las personas racistas, somos más los buenos, como dice el cliché, pero sí existe definitivamente y el tema es que es algo estructural, entonces eso sí coloca a estas ciertas poblaciones en bastante desventaja y esos temas hay que hablarlos y hay que decirlos, así sean de pronto incómodos para muchas personas. El racismo estructural es la idea de que las instituciones políticas, públicas y procesos históricos pueden producir desigualdades persistentes entre grupos raciales, incluso sin que existan discriminación abierta por parte de personas individuales. No implica necesariamente que todos los funcionarios tengan actitudes racistas. Se refiere a que las estructuras existentes generan resultados desiguales para determinados grupos. Municipios como Guapi, Timbiquí, López de Micay, Ismina, Condoto, bueno, etcétera, etcétera, y muchos otros con mayoría afro presentan problemas muy similares entre sí. ¿Coincidencia? No lo creo. Eso es racismo estructural. Mientras tanto, municipios mestizos de tamaño comparable suelen tener mejores conectividad vial, hospitales de mayor capacidad y servicios públicos más estables. ¿Cuál es la importancia de las políticas con enfoque diferencial? Algo de lo que les hablaba ahorita, ya con esto terminamos el repaso. Las políticas con enfoque diferencial buscan reconocer que no todas las personas y comunidades parten de las mismas condiciones históricas. Literalmente hay personas que han comenzado su carrera, personas muy privilegiadas, afortunadamente me alegra por ellos, pero hay personas que comenzaron su carrera, si lo vemos como una carrera de atletismo, que empezaron mucho más atrás y tuvieron que con mucho esfuerzo, sus padres, sus abuelos, con mucho esfuerzo, ahora apenas están alcanzando esas personas que comenzaron con muchos privilegios, pero todavía hay muchas personas en este país, hablando puntualmente de este país y puntualmente de mi región, como el eje norte del Cauca, que tienen muchas desventajas todavía y aún así han sabido de pronto superarlo. Entonces, no, yo personalmente no lo veo tampoco como eso nos ha hecho víctimas, al contrario, nos ha hecho de pronto personas mucho más resilientes, mucho más incluso estables emocionalmente, mucho más fuertes. Y pues hay que sacarle partido a eso. Comunidades parten de las mismas condiciones históricas, sociales, económicas o geográficas, por ello proponen medidas específicas para reducir las brechas que afectan a determinados grupos de población. Claro, y nosotros también como comunidades tenemos que empezar a mirar esos temas, enseñarlos, hablarlos, estudiar de pronto qué mecanismos podemos generar para reducir estas brechas, porque pues si no nadie más va a venir a salvarnos y mucho menos de pronto con esos cambios de gobiernos que hemos venido haciendo y todo, entonces tenemos que apropiarnos también de nuestras problemáticas y hablar de eso, también es como uno de los objetivos de los cuales he comenzado a hacer este tipo de contenido. En el caso de muchas comunidades afrodescendientes indígenas, estas políticas pueden traducirse en mayores inversiones en infraestructura, educación, salud, acceso al agua potable, fortalecimiento de la cultura propia y programas de desarrollo económico con el objetivo de disminuir desigualdades históricas. Sus defensores argumentan que tratar exactamente igual a territorios con condiciones muy distintas pueden perpetuar las desigualdades existentes. Desde esta perspectiva, brindar un apoyo adicional a las comunidades que enfrentan mayor desventaja ayuda a promover una igualdad, una equidad más afectiva de oportunidades. La Constitución y diversas leyes reconocen el carácter pluriétnico y multicultural del país, por lo que las políticas con enfoque diferencial forman parte del marco jurídico y de muchas políticas públicas dirigidas a proteger los derechos de comunidades históricamente discriminadas o con necesidades específicas. Y eso es algo de lo que les quería traer. Ustedes pueden ingresar, hacer la evaluación,
dejarme sus comentarios, sobre todo del tema también, pero también de la plataforma que hemos venido desarrollando en nuestra empresa Ancertic. Muchísimas gracias por llegar hasta el video, hasta el final del video. Espero ya hayan aprendido algo nuevo y sobre todo que esto les deje preguntas incómodas y los coloque a reflexionar sobre todos estos temas. Yo sé que muchas de las personas que ven estos videos hacen parte de estos territorios, entonces también como a incentivar a hacer, a debatir, a hablar del tema. No podemos dejar de hablar de este tema nunca. ¿Listo? Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video.